Continuando con nuestro curso de Proyecto Integrador 3, llegamos a lo que es el final de nuestra cuarta unidad, denominada Plan de Pruebas y Finalización del Proyecto. Aquí tendríamos que hablar ahora acerca del cierre del proyecto. En primer lugar, debemos ser conscientes de que cuando nosotros iniciamos un proyecto tenemos ciertas entradas, las cuales serían el plan de gestión del proyecto, el documento de contrato o acta de constitución, los activos de los diferentes procesos de la organización, el informe de rendimiento del trabajo, es decir, el diagnóstico inicial, y los productos que actualmente se están trabajando, entre otras cosas que se podrían tener. Luego de allí, nosotros utilizamos una serie de técnicas y herramientas con la finalidad de lograr lo que es alcanzar el propósito de nuestro proyecto. Entre ellas tendríamos los diversos métodos de dirección de proyectos, los sistemas de gestión de proyectos, la gestión del valor ganado, el juicio de experto y, como estamos hablando de proyectos de software, las metodologías de desarrollo de software en sí. Además de esto, vamos a terminar generando o requiriendo una serie de salidas, donde se destacarían entonces los procedimientos de cierre, tanto administrativo como de contrato, el resultado final, que sería nuestro producto o servicio, en este caso nuestro software que estamos diseñando, y los activos de los procesos luego de la actualización. Es decir, nosotros inicialmente tenemos una serie de procesos que queremos automatizar, que queremos mejorar, y cuando terminamos deberíamos indicar o debería ser claro en qué han cambiado esos procedimientos, qué beneficios hemos obtenido de la realización de este proyecto. De allí que nosotros podemos ver que cuando hablamos del cierre del proyecto, lo primero que tenemos que hacer es finalizar todas las actividades que se estén ejecutando, para así dar inicio a lo que es el cierre del proyecto. Una vez que este cierre se realice, debemos entonces transferir ese proyecto a la ubicación correspondiente. Si el proyecto ha sido terminado exitosamente, lo llevamos a producción para que comience a ser utilizado. Si el proyecto ha sido cancelado, es decir, ha sido terminado sin complementar, entonces lo pasamos a la gerencia para que ella se encargue de resolver al respecto. Fíjense que cuando estamos hablando del cierre del proyecto, él tiene tres beneficios principales. Por una parte, va a certificar que hemos cumplido con los compromisos adquiridos delante del cliente. En segundo lugar, va a liberar totalmente a nuestro equipo de trabajo de lo que representa el proyecto. Por lo tanto, cualquier nueva solicitud que se presente será considerada como un nuevo proyecto, o en todo caso, de ser necesario, como parte de la garantía que se da respecto al mismo. Pero aquí hay que ser cuidadosos de que no quieran abusar a este respecto. Por otro lado, esto va a incluir lo que es el cierre administrativo y financiero de todos los compromisos. Fíjense que cuando estamos hablando de los pasos para el cierre de un proyecto,
tendríamos lo siguiente. Nosotros normalmente comenzaríamos con un proceso de pruebas de aceptación. Una vez que las mismas hayan tenido lugar, buscamos conseguir esa acta de aceptación firmada por el cliente o por la persona que haya sido autorizado por él para tal fin. Si quedaron algunos puntos abiertos, buscamos la manera de resolverlos. Realizamos nuevamente un proceso de aceptación mediante las pruebas y la búsqueda de la firma del acta. Si el resultado ha sido correcto, o sea, ya hemos resuelto todos los puntos que estaban abiertos, procedemos entonces hacia lo que es el cierre del contrato con el cliente, donde ya se ha verificado que se ha cumplido con todo lo establecido en el acta de constitución del proyecto y por lo tanto el cliente estaría en la obligación de pagar cualquier compromiso, cualquier pendiente que le haya quedado con respecto a lo que es el proyecto. Una vez logrado esto, hacemos el cierre de contrato con los proveedores. En este caso se hace referencia al pago de cualquier compromiso que nos haya quedado a nosotros pendientes con respecto a este proyecto. Luego de allí procederíamos con lo que es la liberación del equipo interno de desarrollo, es decir, con nuestro equipo de trabajo. Ya aquí entraríamos en lo que es el cierre financiero, el cual implica el registro detallado de todos aquellos movimientos económicos que están vinculados con nuestro proyecto. De allí podríamos caer en lo que es el análisis de lo que es las lecciones aprendidas y la documentación del proyecto. Aunque estas son buenas prácticas que deberíamos realizar siempre, en muchos casos no se realizan, bien sea por falta de tiempo o porque cuando ya se termina un proyecto se está comenzando el siguiente prácticamente de inmediato. Finalmente tendríamos el cierre administrativo, el cual lo que busca es reflejar ante nuestro jefe, ante lo que es la empresa consultora que nos contrató, que nosotros realmente hemos terminado con todo lo que es el proyecto y que ya estamos disponibles para comenzar con uno nuevo. Vean que es un proceso bastante, digamos así, completo, bastante largo, que hay que ir realizando de manera cuidadosa para poder lograr los mejores resultados posibles y aprovechar inclusive con las lecciones aprendidas y la documentación de registrar la información para que podamos mejorar en la realización de futuros proyectos. Vean que cuando estamos hablando del cierre del proyecto, los dos elementos más importantes serían el cierre administrativo y el cierre del contrato para el punto de vista de nosotros. ¿Por qué? Porque el cierre financiero es responsabilidad de un equipo diferente que se encarga de esa parte. Nosotros como equipo de desarrollo no tenemos gran participación en lo que es el cierre financiero porque no somos contadores, pero sí en lo que es el cierre administrativo y de contrato. Fíjense que para poder realizar el cierre administrativo debemos haber hecho un correcto cierre de contrato. Aquí tenemos una definición acerca del cierre administrativo. Él va a comprender, a incluir todas las actividades, roles y responsabilidades relacionados con los miembros del equipo del proyecto.
Durante este proceso se van a desarrollar y establecer los parámetros a seguir para transferir el producto del proyecto hacia lo que es su utilización. Además, va a suministrar una metodología para lo que es el cierre administrativo como tal, la cual va a comprender ciertos componentes básicos, los cuales serían los siguientes. En primer lugar, definir cuáles son los requisitos de aprobación que vamos a utilizar. En segundo lugar, confirmar que el proyecto haya cumplido con esos requisitos que establecimos en el punto anterior. En tercer lugar, cumplir con los criterios generales de riesgo del proceso. Vean que estos dos primeros se refieren a los criterios específicos para nuestro caso. En cambio, la última se refiere más a criterios de tipo general. En cuanto a lo que es el cierre del contrato, va a incluir todas las actividades requeridas para lo que es la finalización de todo acuerdo que se haya establecido para el proyecto, tanto con proveedores como con clientes e incluso con el equipo de desarrollo, así como también para definir aquellas actividades relacionadas tendientes a respaldar el cierre administrativo formal del proyecto. Como ya les dije, uno está relacionado directamente con el otro. Fíjense que dentro del cierre del contrato debemos tener en consideración los activos de los procesos de la organización, la documentación de aceptación formal, los archivos del proyecto, los documentos de cierre del proyecto y la información histórica. Todos estos son datos que van a sernos de utilidad para lo que es ese cierre del contrato. Fíjense que durante el cierre del contrato hacemos lo que es la verificación del producto y un cierre de tipo administrativo. Cuando hablamos de la verificación de nuestro producto, vamos a constatar que el mismo se encuentre completo, que trabaje correctamente y que satisfaga los requerimientos del cliente. Cuando hablamos del cierre administrativo, estaríamos hablando de la actualización de los registros correspondientes. Fíjense que en muchos casos puede darse la situación donde el proyecto cierre sin haber sido completado. En este caso, se puede deber a diversas posibilidades. La primera, que sea imposible cumplir con los objetivos establecidos. Es decir, que se encuentre fuera del alcance real de lo que se puede hacer en este mundo real. Fíjense que este es un error que puede ser atribuido al desarrollador, porque él es quien tiene la experiencia, el conocimiento, etcétera, y quien debería definir el alcance del proyecto, no dejarse deslumbrar por situaciones donde son extremadamente grandes las cosas que quiere el usuario, pero que no se pueden realizar en la práctica. Por otra parte, hay otra situación que puede causar el cierre de un proyecto sin completar, que sería cuando el proyecto ya no es necesario. Esta situación está enfocada mayormente hacia lo que es el cliente, el cual considera que se perdió su motivación. Por ejemplo,
Supongamos que se pide hacer una aplicación para tratar de determinar los posibles contagios que pueda haber generado una persona en base a su entorno, a las personas con las que él podría haber tenido contacto y el nivel de infección que se podría propagar para el COVID. Resulta ser que el equipo del señor Gómez Flores llegó y propuso realizar ese proyecto en un periodo de 6 meses. Pero un par de meses después sucede algo que, tal como la enfermedad apareció repentinamente, desaparece de la misma forma. En ese caso, como ya no hay la enfermedad, no haría falta tampoco estudiar el contagio de la misma, porque ya no habría dicha posibilidad. En ese caso, ya ese proyecto no sería necesario, por lo que se tendría que cerrar sin completar. Tenemos también situaciones donde se produce el cierre unilateral, es decir, alguno de los interesados, bien sea el cliente o el desarrollador, decide que no quiere continuar con ese proyecto por cualquier razón. Recordemos que para este tipo de casos se establecen ciertas penalizaciones para lo que es la cancelación contractual adelantada. ¿Esto para qué? Esto con la finalidad de procurar que el proyecto llegue en lo posible hasta el final, desmotivando a las partes a retractarse acerca de su desarrollo de manera unilateral. Entonces, muchas veces esa misma multa que se establece en caso de cancelación del proyecto puede motivar a la parte que quería desistir para no hacerlo, porque puede ser que le resulte un mayor costo que el continuar hasta el final. Fíjense que cuando estamos hablando de los cierres de proyectos sin completar, básicamente nos vamos a enfocar en lo que es la parte de costos, la parte económica. No vamos a hablar mucho de la parte, por ejemplo, de pérdida del prestigio de alguno de los interesados, ni de los problemas legales que esto podría ocasionar, etcétera, sino simplemente de las pérdidas o los problemas económicos vinculados. Vean que cuando estamos hablando de los costos incurridos, estos son cargados al cliente, es decir, el cliente es el que tiene que pagar. ¿Por qué? Porque el trabajo realizado es mayor que el trabajo que fue pagado por él. Supongamos, vamos a decir, supongamos que tenemos un proyecto donde el costo era de 100.000 y el cliente le abonó a lo que es el desarrollador la mitad, es decir, 50.000. Algunos meses más tarde, antes de terminar el proyecto, cuando iban por el 80%, se produce el cierre sin completar. En este caso, como la cantidad de trabajo, que era el 80%, es mayor que lo que había pagado el cliente, se supone que éste deberá cancelar la diferencia, es decir, 30%. En este caso serían 30.000. Aquí todavía no estoy incluyendo la penalización, la cual podría modificar esa idea de cerrar el contrato. Por ejemplo, podría ser que quien imponga quien solicita el cierre sea el desarrollador, sabiendo que le deben un monto importante y ya no quiere trabajar con ese cliente porque le ha resultado problemático. Y él ve que va a recibir 30.000 en cuanto se cierre el proyecto. Si la penalización es de 20.000, lo más probable es que ese desarrollador
pueda inclinarse a solicitar el cierre unilateral de su parte. Pero si la penalización fuera de 50.000, la situación sería diferente, porque a pesar de que él se espera recibir 30.000 del cliente, el monto de la multa es mayor que eso, así que él tendría que ser el que estuviera pagando. Entonces, como pueden ver, el monto de la penalización tiene un efecto bastante fuerte generalmente en esa decisión de cierre unilateral. Por otra parte, cuando hablamos de lo que es los costos comprometidos, en este caso, estos son cargados a lo que es el desarrollador. ¿Por qué? Porque se supone que el trabajo que él ha realizado es menor que el que ha cobrado, que el que le fue pagado. Por ejemplo, en el caso anterior, supongamos igual que se le dio un adelanto del 50%, pero poco después se cerró el proyecto y apenas iban avanzando un 40%. En ese caso, él se había comprometido a realizar cierta cantidad de trabajo y lo había cobrado, pero no lo ha completado hasta ese punto y tendría que devolver esa diferencia. Aquí tenemos un cuadro donde está ese tipo de situación planteada. Vean que tenemos aquí que el costo total de este proyecto es de 100.000. El monto pagado por el cliente fue la mitad, es decir, 50.000. ¿Qué pasa dependiendo del avance del proyecto? Tenemos aquí si está en el 40%, si está en el 50% y si está en el 80%. Si está en el 40%, estaríamos cayendo en un costo comprometido, porque el avance es menor que lo que se ha cobrado. Si está en el 50%, no estamos cayendo realmente en ninguno de los dos costos, porque estamos justamente en el límite. Y si el avance es del 80%, estaríamos hablando de un costo incurrido, porque se ha trabajado más que lo que le habían pagado a esa persona. Ahora bien, ¿quién asume ese costo? En el caso de costo comprometido, este va a ser asumido por el desarrollador. En el caso del medio, aquí nadie lo asume porque estamos, digamos que tabla. Y en el caso del costo incurrido, va a ser asumido por el cliente. Ahora bien, ¿a quién le convendría cerrar unilateralmente en cada caso? Fíjense que en el primero le convendría al cliente si el proceso no, si el proyecto no es adecuado para él, porque recibiría un reembolso de parte del desarrollador. En el segundo caso no hay nada. En el tercer caso le podría convenir al desarrollador porque él ha trabajado más que lo que le han pagado y por lo tanto le tocaría recibir una diferencia. Fíjense que si la penalización es de 20.000, en este caso ya no le conviene al cliente ese cierre. ¿Por qué? Porque va a representar una pérdida igualmente, porque iba a recibir 10 y le están quitando 20. Todavía va a tener que pagar 10.000. En el caso del segundo lado, aún podría continuar conviniéndole. ¿Por qué? Porque va a recibir 30 y va a tener una penalización de 20. Aún le quedarían 10.000 de diferencia. Recuerden que el cierre unilateral es una situación extrema que solamente se debería presentar en casos sumamente graves. Por otra parte, debemos buscar la manera de aprovechar en caso de que se dé ese tipo de situaciones.
Recordemos que muchas veces cuando se produce un cierre del proyecto sin completar, es difícil cobrar los montos pendientes. Allí habría que ser un tanto ingenioso, donde podrían darse diversas situaciones. Por ejemplo, imaginemos que tengamos pendientes por cobrar 15.000, pero teníamos o tenía el cliente un conjunto de equipos que iba a utilizar para ese proyecto, valorados en 30.000, y nos los entrega porque ya no le van a ser de utilidad. Entonces nosotros podríamos tener la oportunidad de venderle esos equipos a un próximo cliente, aunque sea rebajados, no importa, a un precio, por decir algo, de 20.000, pudiendo obtener inclusive una ganancia adicional. Por otro lado, también podría darse el caso de que un proyecto que tenga un alto valor, por ejemplo 100.000, por decir un número, no sea completado, sino que termine siendo abandonado por el cliente. En este caso, el equipo de desarrollo podría completar ese proyecto con un bajo costo y luego revendérselo a otro cliente por un monto un poco inferior de lo que realmente valía ese proyecto. Vean que allí, en todo caso, sigue sin tener alguna pérdida, porque si el cliente le había pagado el 80% y él va a cobrar, que son 80.000, y él va a cobrar 75.000, está recibiendo 150 por un proyecto que valía 100. Entonces, pero claro está que habría que buscar adaptar un poco ese proyecto y buscar otro cliente con características similares que pudiera estar interesado en eso, lo cual puede tardar cierto tiempo. Y recuerden que el software es un componente que se desactualiza rápidamente, se vuelve obsoleto debido a los diferentes cambios y evoluciones que tiene la tecnología. Entonces nosotros tampoco podemos tener un proyecto detenido esperando por un cliente durante mucho tiempo, porque podríamos caer en el primer caso que teníamos por allá, que pierda por completo su valor, que ya no sea útil. ¿Qué queda por aquí? Vean que cuando estamos frente a un proceso de cierre sin terminar, lo primero que debemos hacer es intentar cobrar todo lo posible de los montos pendientes. Luego de allí, debemos decidir si queremos iniciar procesos legales de reclamación o si vamos a asumir esa diferencia como pérdida. Todo va a estar dependiendo del monto que sea la pérdida. Cuando es muy pequeño o algo que digamos que no es demasiado grande, podríamos asumirlo como pérdidas. Cuando es muy elevado, habría que hacer un proceso legal de reclamación para tratar de obtener el beneficio que se nos está quitando. Fíjense que ya para terminar, nos faltaría hablar de simplemente de la validación de los entregables versus el proyecto inicial solicitado. Cuando nosotros estamos terminando el proyecto, hay una serie de documentos que van a resultarnos de gran utilidad. Comenzando por allí estaría la lista de entregables. Aquí se reflejan todos aquellos elementos que debíamos nosotros presentar al cliente para su validación, donde una vez que si todos estos elementos son confirmados por el cliente, podemos solicitarle para obtener un certificado de aceptación, el cual daría inicio a nuestro proceso de cierre formal del proyecto. En caso de que queden algunos elementos que no se consideren terminados, generaríamos una lista de puntos abiertos, los cuales tendríamos que solucionar
antes de poder solicitar ese certificado de aceptación. Entonces, como pueden ver, allí tendríamos 3 documentos que habitualmente serían de gran utilidad dentro de lo que es el proceso de aceptación de el cierre del proyecto. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre este punto? Bueno, muchachos, con esto hemos terminado con lo que es nuestros contenidos del curso. Espero que estudien bastante, que salgan bien en lo que es su evaluación final. Les voy a dar algo de tiempo los que no han terminado su trabajo de investigación o tienen alguna duda al respecto, por favor aprovechen en este momento, los que tengan dudas sobre la evaluación, etcétera. Ya lo que nos falta simplemente es conversar un poco más al respecto para poder dar por terminado nuestro contenido. Profesor, en cuanto a lo que nos está dando del día de hoy, creo que todos hemos entendido lo que usted ha tratado de